Vamos a estar mirando allí lo que nos dice en esta mañana la fe de la mujer sirofenicia. Vamos a meditar en este pasaje, en este precioso pasaje que podemos aprender en esta mañana, en lo que el Señor nos ministra a través de su palabra, a través de esta enseñanza preciosa que tenemos aquí en este relato, el Evangelio de Marcos. Y allí en el versículo 24 al 30 tenemos el relato que nos hace el evangelista, y vemos cómo esta mujer, siendo gentil, cananea, como dice Mateo, en el pasaje paralelo, Mateo 15, que nos habla de lo mismo aquí, hablando de esta mujer que era gentil, no era una mujer del pueblo de Dios, ¿sí? Para entrar un poquito en la introducción del contexto histórico, aquello que la palabra realmente, lo que fue narrado en ese tiempo. Jesús, después de venir alimentando a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, después de haber hecho milagros, después de haber pasado una tormenta, ¿sí? Que Mateo nos narra que Pedro se animó a caminar por el agua y luego se hundió porque, como le dijo Jesús, hombre de poca fe. También tenemos allí lo que hemos visto, lo que contamina al hombre, que no es, que veníamos viendo que no era lo de afuera que contamina al hombre, sino lo de adentro, lo que sale del hombre. Todo el pecado que hay en el hombre es lo que contamina a nosotros y al resto. No solamente nos contaminamos nosotros, contamina el otro, ¿sí? De acuerdo a nuestra vida, nuestra conducta, nuestro carácter, contaminamos a otro. Contaminamos a otro porque el pecado está en nosotros. Mas Jesús nos hace la ilustración aquí y nos enseña que estos escribas y fariseos se guiaban mucho por las tradiciones. Como decía la otra vez, las tradiciones, si son sanas, si son buenas y si están de acuerdo a la voluntad de Dios, no es mala. Pero si la tradición nos separa de la verdad de Dios, sí es mala. Sí, porque si va fuera de la palabra de Dios, entonces no edifica, no ayuda. Entonces el Señor nos enseñaba aquí a través de su palabra y nos enseña de que lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro. Y luego de haber dicho estas cosas, los escribas y fariseos quisieron atraparle a Jesús, matarle, pero como todavía no era el tiempo de la crucifixión, todavía no era el tiempo que Él diese su vida, entonces toma, como podríamos decir, un retiro espiritual. Va hacia Tiro y a Sidón, que nos habla aquí en el pasaje que vemos del capítulo, versículo 24 al 30. Se toma ese tiempo y va a una casa, posiblemente para estar a solas, descansando y enseñando a sus discípulos quién iban a ser el fundamento de la iglesia, enseñarles a ellos. Entonces, como Jesús nunca podía ocultarse, nunca podía estar oculto, siempre había alguien que le iba a llegar. En este caso Jesús no fue a los gentiles, porque todavía no era el tiempo de ir a los gentiles. Jesús vino al pueblo suyo, al pueblo de Israel, a la casa de Dios, es el pueblo de Israel en aquel entonces. Y las bendiciones y las promesas que Dios le había dado era para el pueblo de Israel. Pero como vemos también en un relato allí donde Jesús hace la parábola de las bodas, que como este pueblo rechazó, despreció esa abundante riqueza, bendición de Dios, entonces Dios se buscó otro pueblo. Y entramos nosotros. Somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos herederos del Señor. Y somos como esta mujer gentil. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, no somos ese pueblo que era en ese entonces, sino que vemos también aquí en este relato la ilustración que el Señor hace en esencia es una prueba a esta mujer.
Nosotros cuántas veces somos probados en la fe, cuántas veces vienen dificultades, cualquier cosa, llámese como se llame, enfermedad, escasez, cualquier falta, puede ser trabajo, de alguna otra cosa. Son situaciones que nos llevan que nos tiene que llevar a acercarnos más al Señor, porque es una prueba de nuestra fe. Y vemos aquí que el Señor halaga, por decir así, la fe de esta mujer, porque luego le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Apenas cuando la mujer soltó una palabra, ya la hija, la cual estaba siendo atormentada por un demonio, había sido liberada. Y leemos allí en el versículo 27 al 29 de Marcos 7. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjese cómo el Señor trata aquí a esta mujer gentil, perrillo. Pero no en un término de perro callejero lleno de sarna, sino de un perro doméstico, de un perro que es cuidado, que es bien tratado. Entonces responde ella y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Lo que Jesús dijo no menguó su fe. Siguió creyendo en el Señor. Jesús le dijo algo que a cualquiera de nosotros o cualquier persona hoy en día diría: ni siquiera piensan en mí, ni siquiera puedo ir a pedir que ore por mí porque me rechaza, o ni siquiera puedo pedirle a Dios porque no recibo lo que le pido. Pero esta mujer se fortaleció. Evidentemente tenía una fe de parte de Dios. Una fe que no nació de ella, sino nació de Dios. Dios había puesto esa fe en esta mujer. De la forma en que le responde, entonces le dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Fíjese, cuando uno se acerca, por algo la palabra nos dice que cuando nos acercamos a Dios debemos de creer de que Él existe, de que Él es veraz, de que Él está allí escuchando nuestras oraciones, nuestro clamor, y que nuestras oraciones serán respondidas conforme a su voluntad y a su propósito. Entonces Jesús, cuando le dijo estas palabras, que deje primero a los hijos, es decir, los hijos eran el pueblo de Israel, el pueblo escogido, que coman primero ellos, que se sacien primero ellos. Luego, si cae alguna migaja, bueno, que tome de eso. Y la mujer, una fe tremenda: Señor, no importa, esperaré que caiga una migaja, no importa. Si tiene que caer una migaja de ti, yo quiero esa migaja. Con una migaja bastará para que mi hija sea sanada y sea liberada. Tremenda la fe. La fe siempre será probada, siempre va a ser probada nuestra fe. A veces se alargan nuestras peticiones. Parece que nunca llega lo que estamos pidiendo. Parece que nunca llega lo que estamos esperando. Pero eso es para darnos una respuesta eterna, porque el Señor nos quiere dar algo que es eterno, algo que dure. Por eso que a veces nuestra fe, nuestras peticiones se tardan tanto. Esta mujer clamaba por su hijo, oraba por su hija y clamaba por su hija. ¿Cuántos están rogando y clamando por sus hijos y cuántos no lo están haciendo? Jesús primeramente vino a los judíos a predicarle el Evangelio, a mostrarle el reino, a decirle que Él era el Mesías del cual habla el Antiguo Testamento, el cual habla de Génesis a Deuteronomio y todos los profetas que nos han enseñado la palabra. Pero estos judíos rechazaron la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y luego a los demás, luego al griego, luego a nosotros, a los gentiles. Esta mujer no era del pueblo de Dios, era cananea, era griega, sirofenicia, es decir, de Siria, de Fenicia. Era una mujer gentil, extranjera en cuanto a los pactos de la promesa de Dios. Igual que nosotros, como dice Efesios 2:12, nosotros éramos ajenos al pacto de Dios. Lo dice la palabra en Efesios 2:12,
Estamos separados de ese pacto de Dios. Las bendiciones de Dios eran primero para los israelitas, revelar al Mesías, presentar el reino de Dios. Pero como estos rechazaron, no quisieron saber nada de esto. El Señor hace la parábola de las bodas en Mateo 22, que llama a invitar a todos los que estaban invitados. Pero como ninguno vinieron, todos pusieron excusa. Entonces el Señor de la casa le dice, ve y busca a los cojos, a los malos, a los buenos, a todo el mundo, ve y búscalo. Ve y búscalo. Que esta casa se llene porque la mesa está preparada. Las bodas están preparadas. Y ahí entramos nosotros, a esas bodas del Cordero, a esa mesa. Porque todo está preparado. Así que hermano, ¿cómo no tener fe en Jesús? ¿Cómo no creer en el Señor? Todo está preparado. El pueblo que rechazó al Señor es hoy el pueblo que anhela volver a Dios. Porque tiene celo de nosotros, los gentiles, que no éramos pueblo, no éramos nada, no merecíamos el perdón, la gracia de Dios. Pero Dios en su amor y misericordia nos amó, nos perdonó, nos limpió, nos bautizó, nos llenó con su Espíritu Santo y nos hizo su Hijo, heredero y coheredero con Cristo. Dios había ordenado destruir a este pueblo, a los de esta región donde Jesús había ido. En Deuteronomio 7:2, Dios le da la orden a los que iban a conquistar la tierra de Canaán, que destruya todo este pueblo, que no deje nada. A los de Tiro y de Sidón, la tribu de Aser tenía que destruir a todo este pueblo. Pero vemos allí en el Antiguo Testamento, en Jueces, que el pueblo de Dios no había destruido a todo esto, sino que habían quedado estos gentiles. Más bien hicieron como un acuerdo de decir, bueno, está bien, seguí habitando acá, pero me tenés que pagar un tributo. Entonces no expulsaron a todos los gentiles, sino quedaron ahí. No expulsaron a todo el pueblo pagano, corrupto, delante de Dios, sino que más bien el pueblo de Israel se mezcló con ellos y empezó a adorar a cualquier otra cosa, menos al Dios vivo y verdadero. Entonces, para el pueblo de Israel los gentiles eran como perros, eran inmundos. Y es lo que Jesús le está diciendo acá. Primero tengo que darle de comer a los hijos, luego si cae algo. Pero vemos también acá algo maravilloso en esta palabra, que el Señor da ese primer paso. Ya que el pueblo de Israel rechazó, el Señor va a los gentiles. Si bien no va a predicar allí donde fue a esta casa, pero es como que vemos allí esa pequeña luz que el Señor está allí preparando ese pueblo, que no era pueblo, para ser el pueblo de Dios. Y fue amado, y es amado por nosotros. Entonces, vemos que esta mujer no merecía esas bendiciones, como nosotros, no merecíamos nada de Dios. Pero también vemos aquí que en estas regiones muchos, es decir, todo este pueblo vivía en oscuridad. Todo este pueblo vivía en oscuridad. Pero habían algunos que ansiaban esa luz. Y esa luz llegó allí. Jesús, como esta mujer, buscó esa luz, buscó esa salvación, porque no solo pidió para su hija. Vemos ahí en Mateo 15, en el mismo pasaje paralelo a esto, Mateo 15, 25, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No pidió solo para su hija, pidió para ella. Señor, socórreme. Juan 1, 9 al 14 nos dice, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios. Hay una nueva naturaleza en nosotros que va creciendo, que va en aumento, hasta llegar a la medida y estatura de Cristo, al varón perfecto. Un día este cuerpo y esa vieja naturaleza quedará enterrado, destruido. Mas hay algo nuevo en nuestro interior. Y que, como dice la palabra, que el que comenzó la buena obra, nosotros la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Jesús siempre se extendió a corazones abiertos. Nunca rechazó a nadie. Nunca negó su ayuda, su amor, su misericordia. No importa la raza, no importa la cultura. Él siempre estaba allí presto para todo. Al que acudía a Él con fe, ahí estaba Él. Todo el que se le acerca con fe, con humildad, es recibido por Él. Aquel que acude con un corazón vacío, pero dispuesto, sale con un corazón lleno cuando viene a la presencia de Dios. Mientras que quien acude a Él con un corazón lleno, cerrado, sale sin nada. Un corazón orgulloso, egoísta, viene a la presencia de Dios, sale sin nada. Porque no viene con humildad delante de Dios, con un corazón sincero delante de Dios. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dijo que todo aquel que el Padre le da, viene a Él y Él no le echa fuera. En Juan 6:37, jamás el Señor echa fuera a quien llega a Él. Todo aquel que está cargado, cansado quizás de tanto pedir, de tanto luchar, el Señor dice, venid a mí y descansa. Descansa. La fe de esta mujer no se vio impedida por una doctrina excluyente que parecía confiar las bendiciones a los hijos de Israel. No fue perjudicada su fe. No fue menguada su fe. No se amedrentó por lo que escuchó, sino que su fe fue intacta, permaneció firme en el Señor, en esa confianza. Estaba convencida de que Cristo podía ayudarla y aún estaba dispuesta a esperar y recibir aunque sea la migaja. No esperaba ganar por ningún mérito propio la bendición que buscaba. Dependía de la bondad del corazón de Jesús, no de su propia bondad. Su fe no se vio impedida por lo que escuchó o por el tono del Señor, por lo que Jesús le había dicho. Su fe no se extinguió por el fuego que vino en esa prueba. No fue consumida su fe. Pasó por la prueba del fuego, pero no fue consumida su fe, sino que permaneció intacta. Jesús probó la fe de esta mujer, pero no le consumió, sino que permaneció ahí firme. No importa, Señor, si me llamas perrillo, no importa, pero yo quiero lo que tú tienes. ¿Cuántas veces nos cansamos y nos desanimamos al rogarle y al no ver la respuesta? ¿Cuántas veces nuestra fe es probada y probada por fuego muchas veces? No permitamos que el fuego de las pruebas consuma nuestra fe, sino que permanezca intacta, creyendo. Por eso dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Él pasó 1001. Dio su vida por nosotros, pero no le importó. Él estuvo el gozo delante. Él nos veía a nosotros ahí como un pueblo redimido por su vida, por lo que Él dio. Así que ¿por qué amedrentarnos a veces por pequeñeces que atravesamos en esta tierra? La fe que salva el alma es la fe que está de acuerdo con la mente de Dios. Esta mujer dijo, Señor, sálvame, socórreme. Salva a mi hija está atormentada por un demonio. Y el Señor primero prueba esa fe. Te voy a dar esto, pero primero voy a probar tu fe.
A ver si me seguís o estás conmigo por lo que yo te doy, por los panes y los peces, o estás conmigo y crees en mí porque realmente me amás. Aunque esto parezca contrario a nuestros deseos muchas veces. La fe que cree, la declaración revelada de Dios en su palabra, ya sea un bálsamo para nuestras heridas o como una espada que atraviesa nuestros corazones y nos lleva a humillarnos delante de la presencia de Dios. No importa cómo venga la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, es veraz, es poder, es vida para todo aquel que cree y que la recibe. Y convierte el corazón, transforma la mente, cambia nuestros deseos, nos hace ver con los ojos espirituales que hay mucho más de lo que nosotros podemos ver allí. La fe de la mujer no solo era para la liberación de su hija, sino también para su salvación personal. Señor, socórreme. Una fe humilde y con una actitud de adoración. Dice que vino y se postró delante del Señor. Señor, no tengo nada para darte, pero vengo delante de ti porque tú tienes todo. Yo no tengo nada. Si todo lo que tengo es tuyo. No tengo nada. Lo único que tengo es pecado. Pero no tengo nada bueno. Si hay algo bueno en mí es porque tú me lo diste, no porque se gestó de mí. Y esta mujer vino con humildad y con un gesto de adoración, con una actitud de adoración. Se sabía, en ella misma sabía que era una mujer pecadora y no merecía las bendiciones de Dios. Como aquel publicano que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mí, pecador. Sálvame, límpiame, lávame. Haz de mí lo que tienes que hacer y transfórmame. Al volverse a Jesús, esta mujer se aleja del camino de Satanás, del camino de los ídolos, y va al camino de Dios, al Dios vivo y verdadero. Sale de la idolatría, de adorar muchos dioses paganos, lo cual hacían en este lugar, porque vivían en oscuridad. Adoraban a cualquier otro dios menos al Dios vivo y verdadero. Pero cuando llega Jesús, ella renuncia a toda esa cultura, a esa tradición, a esos ídolos, renuncia a toda esa vida de paganismo y va a Jesús y busca del Señor. Deja atrás su idolatría y puso su fe en Jesús. Ya no confía en otra cosa más que en Cristo. Ya no confía en un hombre, no confía en ídolos, sino confía en el Dios vivo y verdadero. No llegó al Señor con exigencia o reclamo, sino con humildad. No llegó al Señor con arrogancia. Señor, me tenés que dar porque soy tu hijo, Señor. No, una actitud de humildad delante de Dios. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Así debemos de ir delante del Señor, con humildad. Sí, es cierto, tenemos la herencia de hijo, pero no podemos ir a Dios rogándole con arrogancia, ¿sí? Sino rogándole con humildad, con deseo de que si me da o no me da, lo mismo yo te amo. No importa. Si no me das es porque tú tienes algo mejor y porque tú sabes que lo que yo te estoy pidiendo me va a hacer daño. Entonces yo sé que si tú no me das, es por el bien mío, porque todas las cosas nos ayudan a bien. A aquellos que amamos al Señor. No pidió la ayuda de Jesús en base a su propia bondad, sino en base a la bondad de Él, de Cristo. No importa cómo hoy podemos estar si nos humillamos delante de Dios. La fe y arrepentimiento van unidos. Cuando nos acercamos al Señor con fe, también debe haber una actitud de arrepentimiento, de humildad. El arrepentimiento no añade nada a la fe, sino que más bien es parte integral de esta. La fe
salvadora es fe que muestra arrepentimiento. Si yo creo en el Señor, me arrepiento de mis pecados y busco del Señor. Es lo que hizo esta mujer. No solo rogó por su hija, sino rogó por ella misma. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, nos dice Hechos 20, 21. Esta fue una fe tan asombrosa que el Señor dijo: oh mujer, grande es tu fe. Sea contigo como quieres. La fe abre camino a través de las dificultades. Si los padres de hoy amaran al Señor y a sus hijos como lo hizo esta mujer, créame que nos evitaríamos muchísimos problemas. El mundo se evitaría muchísimos problemas. Si amaran al Señor y a sus hijos como esta mujer lo ha demostrado aquí en su palabra. Esa es la aplicación que podemos traer nosotros a nuestra vida hoy. Amar al Señor por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, nuestra alma, con nuestro corazón. Y amar a nuestro prójimo. Nuestros hijos son nuestro prójimo. Amarlos, cuidarlos, velar por ellos, rogar al Señor por ellos. Si son pequeños, rogarles al Señor para que cuando sean grandes y entiendan, puedan acercarse al Señor y aceptarle a Cristo como su Señor y Salvador. Si son grandes, rogarles para que el mundo no los atrape y no los traiga, sino que sean hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que amen, que honren y que sirvan al Señor, que ocupen su vida, sus años, su tiempo para el Señor, no para el mundo, porque el mundo pasa, sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nos ama el Señor y si nos amó el Señor cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, ¿cuánto más no escuchará nuestras oraciones hoy que somos hijos, que somos su pueblo? Así que acerquémonos a su trono de gracia confiadamente, de que sus oídos están atentos a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Pero el que se acerca a Dios debe creer, debe tener fe. Santiago nos dice que debemos de pedir, pero no solamente para nosotros, no solamente pedir con mezquindad, sino pedir también para otros. Esta mujer demostró un nivel de fe que debería ser un ejemplo para todo creyente. Todos deberíamos de acercarnos ante el Señor con un corazón reverente y humilde delante de Él y rogarle que el Señor nos ayude y nos dé la gracia y la sabiduría para acercarnos a Él cada día con un corazón sincero, confiado en su verdad, en su palabra. Saber de que el Señor está ahí, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero Él pide que nosotros como sacerdote nos acerquemos a Él, a su trono de gracia y de misericordia. Todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos esa libertad de acercarnos a Él. Todos. Dios no hace acepción de persona, no es porque uno tenga un rango, tenga otra cosa, no, o porque uno sea más espiritual, no. Todos nos podemos acercar delante de Dios con un corazón humilde y sincero. Lo que Dios quiere es que tengamos fe en Él, fe en la obra que Él hizo por nosotros. Que el Señor nos ayude y nos lleve a reflexionar en su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.